¿Cómo están? Varios estudios reflejan cómo los flujos financieros ilícitos que provienen de la droga representan entre el 2% y el 5% del Producto Interno Bruto Mundial, es decir, entre 2 y 5 billones de dólares anuales, de los cuales menos del 1% es efectivamente incautado. Pero esto no es todo. El ingreso por droga va a nutrir el 2% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. ¿Hay cárteles estadounidenses? ¿Por qué no se habla de ello? Hoy vamos a analizar todos los escenarios en el mapa. Estados Unidos, ¿combate a favor o en contra de las drogas? Así iniciamos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder entender cómo funcionan estas rutas del narcotráfico. Vamos a identificar de color amarillo a nuestra región de América del Sur, países como Colombia, Ecuador, Perú y Chile, países claves en la ruta de exportación de cocaína que sale por el Océano Pacífico, lo que representa el 87% principalmente desde el Ecuador, gobernado por Daniel Noboa, y solo el 8% sale por la Guajira colombiana. Según datos de Naciones Unidas, inclusive hablan de un 5% que trata de pasar por el Mar Caribe. Los principales productores de esta sustancia son Colombia, con un 61%, también le siguen Perú. La cocaína proveniente de Puerto Paita y Callao en Perú y Buenaventura de Colombia se transporta vía terrestre hasta el Ecuador. Ahí lo hemos identificado en nuestro mapa con esas flechas de color rojo, donde es embarcada hacia puertos de Panamá directamente o vía Chile por el puerto de San Antonio, para luego ser distribuida hacia los continentes europeos. También esta droga va hacia Estados Unidos. Paralelamente se envía desde diversos puertos del Pacífico hacia los Estados Unidos y México por vía marítima, identificado en nuestro mapa con estas flechas de color azul. Esas son las rutas del narcotráfico. Según el informe de la Organización Mundial de Aduanas, la OMA, muestra que por Ecuador pasa el 70% de la cocaína que sale a distribuir en el mundo, donde es transportada por una de las empresas bananeras con destino a Estados Unidos y el continente europeo. Mientras que del país del norte, hablamos de Estados Unidos, de acuerdo a informes de la propia Organización de Naciones Unidas, la ONU, el 85% de las ganancias de este tráfico de drogas queda dentro de su sistema financiero. Estamos hablando dentro del propio territorio estadounidense. Ya lo decíamos al inicio del programa, este tráfico de drogas llega a nutrir el 2% del Producto Interno Bruto del propio Estados Unidos. ¿Qué representa esto? Vamos a analizarlo con nuestros expertos. Nos acompaña en directo desde Ecuador Carla Álvarez, especialista en temas de seguridad, analista internacional también. Carla, qué gusto tenerte en Telesur. Bienvenida al mapa. Hola Paola, un saludo para ti y para toda la audiencia de Telesur. Gracias, Carla. Primero nos gustaría poder entender a qué se refiere esta estrategia de lucha contra las drogas. Algunos la califican inclusive de fallida, pero ¿cómo entender todo este movimiento de las rutas del narcotráfico cuando además Estados Unidos tiene acuerdos militares, presencia militar en países que además se constituyen en estas rutas del narcotráfico? Ecuador, por ejemplo, es ejemplo de ello. Sí, bueno, y el ejemplo más emblemático, diría yo, es el ejemplo de Colombia, con estas 7 bases militares y que hoy por hoy es el país que tiene la mayor extensión de cultivos de hoja de coca a nivel mundial y la mayor producción de cocaína, ¿no? Entonces, bueno, creo, desde mi punto de vista, la guerra contra las drogas no es necesariamente, o mejor dicho, no es una guerra técnica, ¿no? No vemos que haya un conjunto de acciones técnicas que nos lleven a reducir la producción ni el consumo de cocaína. Lo que vemos es que hay una lucha que se enmarca dentro de un contexto político, de intereses nacionales, de perspectivas, incluso de perspectivas ideológicas sobre la región y sobre cómo debe la región conducir sus asuntos y conducir su propia política interna. Entonces, excede mucho la perspectiva técnica y es por esto que las razones lógicas, causales o los argumentos más racionales a veces no tienen espacio para explicar lo que está pasando ahora mismo en la región y las estrategias que tiene Estados Unidos
en nuestra región. ¿Será un tema solamente de estrategias? Vamos a sumar al análisis a Yanni Vallejo Duque, quien es abogado especialista, magíster también en tema de derecho procesal penal. Qué gusto tenerlo en el mapa de Telesur. Bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hay un informe de Naciones Unidas que revela que esta lucha contra las drogas que lleva adelante Estados Unidos también han cobrado cientos de vidas, porque tratan de criminalizar y dirigir o apuntar su estrategia sobre todo a comunidades y países del sur global. Pero ¿qué hay detrás de este plan? ¿Hay realmente una propuesta de erradicación? Si hablamos que el 2% del capital que mueve la droga nutre el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. ¿Hay una contradicción? ¿Cómo entenderlo? Mira, Paola, realmente lo que es por parte de Estados Unidos es una farsa y de los países, obviamente, del norte, porque en efecto, en los países del sur, sobre todo en Colombia, desde donde estoy, claramente pues hay una producción de cocaína, pero porque hay una demanda, y esta demanda no es nueva, esta demanda viene desde la famosa guerra de las drogas de 1973 que produce la creación de la DEA, que lo que ha hecho es fungir, y en esto no me voy a equivocar, fungir como una especie de conciliere entre los carteles. Es decir, en lugar donde llega la DEA, en vez de producirse erradicación de cultivos, producirse merma en la producción de droga, se produce incremento en la producción, se produce perfeccionamiento de los carteles y se permite la creación de nuevas rutas y nuevas redes. Esto pues no tiene ninguna lógica porque se supone que son millones de dólares que se invierten en la prevención, que en realidad en lo que se está convirtiendo es en la sobreproducción de droga. Hoy, simplemente para poner un punto allí, es que se incauta el doble de lo que se incautaba hace una década, pero ingresa esa misma cantidad en toneladas. Es decir, mientras se incautan 3.000 toneladas, pues son 3.000 toneladas que están ingresando a puertos norteamericanos. Valga decir, todos ellos por el Pacífico, no por el Atlántico. Entonces, cada uno de los argumentos que empiezan a esgrimirse para decirnos que hay una lucha frontal contra carteles ya llamados terroristas, pues los principales terroristas, y tú tocas un punto muy importante, son los bancos que vienen lavando el dinero, por ejemplo, producto de esto. Y estos bancos no están en el norte, están en los paraísos fiscales de Estados Unidos, de Europa, donde se reciben estos dineros, se lavan y se reinvierten. Se reinvierten en la bolsa, se reinvierten en mineras, se reinvierten en farmacéuticas. Es decir, este dinero, producto del narcotráfico, para ellos no es incómodo. Lo que es incómodo es que Estados Unidos tenga anualmente 80.000 muertos de cuenta del fentanilo. Es decir, eso no es eso pues incluso muchísimo más que lo que se produjo mediante el COVID. Entonces lo que vemos es una capacidad de presentar argumentos para intervenir los países del sur, robar su soberanía, poder controlar sus puertos, pero lo que encontramos con relación a la verdadera, digamos, dimensión del narcotráfico, que no es otra que los dineros, y por eso es bien importante lo que plantea, los dineros que logra mover este negocio, pues esos no son incómodos y esos sí son bienvenidos a sus paraísos fiscales. Paraísos fiscales, cuentas offshore y bancos inclusive legalmente instaurados en Estados Unidos que blanquean esos capitales que provienen del narcotráfico. Y esto tiene que ver también con la presencia de cárteles estadounidenses. Me gustaría profundizar ese eje al regreso de la pausa. Le pido a Carla y también a nuestro invitado que se mantengan en línea y lo hacemos revisando también nuestra escala. A través del portal web de TRT Global, que está titulando de la siguiente manera, lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. Está titulando, ahí lo tienen, la guerra contra las drogas o la guerra contra los pueblos. Crisis y resistencia en Latinoamérica. Este portal destaca en una de sus partes lo que reseña el modelo militarizado y justificado bajo esa lucha contra las drogas, que permite la firma de contratos de seguridad por parte de Estados Unidos, la privatización de funciones estatales y el control de territorios estratégicos. ¿Les suena ahí Ecuador,
Perú, también Colombia, lo que crea una arquitectura de violencia legalizada al servicio del mercado global. Lo que hay detrás de la agresión de Estados Unidos contra Venezuela es tratar de justificar el plan fallido de lucha contra las drogas de los Estados Unidos y de todo este negocio que representa para el propio Estados Unidos. Por ello hace también referencia al capital transnacional y empresas privadas. Pese a estas evidencias que se han publicado y alertado durante décadas, Estados Unidos ha venido moldeando su política exterior para Latinoamérica, centrándose ahora en el tráfico de drogas y los supuestos grupos criminales que acusan de realizarlo. Desde febrero, recordemos, de este año, que además ha intensificado sus esfuerzos migratorios contra supuestos grupos pandilleros. El gobierno de Trump designó, recordemos, a la inexistente banda del Tren de Aragua, apuntando a los ciudadanos venezolanos como una amenaza para la seguridad de su país. Una designación que generalmente trata de asociar sin sustento, y esto ha llevado a este discurso hegemónico que respalda ya la vieja guerra contra las drogas, pues a lo largo de más de 4 décadas tan solo ha servido a los intereses de ese capital transnacional, un capital transnacional que no está en los países de América Latina, sino en el propio Estados Unidos. De esto y más hablamos al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Esta es la portada del libro que se titula Los cárteles gringos. El autor de este libro hace referencia a la crisis del fentanilo en ese país y el fracaso de la DEA para combatirla. Está escrito por este periodista JJ Esquivel, que revelaba que alrededor del 95% de los narcotraficantes son estadounidenses, no son latinos. Así lo relataba también John Carrelli, un ex agente justamente de la agencia antidrogas de la DEA. Vamos a analizar este escenario. Me hubiera gustado dar más detalles de este libro, pero Carla, cuando habla este periodista JJ Esquivel, no solamente revela cómo funciona este negocio con esa financiación, lavado de dinero, sino habla de un eje fundamental. El 95% de quienes trafican la droga son cárteles estadounidenses. La gran pregunta es, ¿por qué no se habla de ello? ¿Por qué Estados Unidos no los menciona y, sobre todo, por qué no los combate? En este punto nosotros, cuando hacemos análisis del narcotráfico y sobre todo los medios de comunicación, los más dominantes, hacen un análisis solamente desde la oferta de la droga y se hace muy poco énfasis en el consumo y con ello se hace poco énfasis en toda la red de distribución, de logística, de ganancia de dinero que está en torno al abastecimiento de sustancias para los mercados de consumo, ¿sí? Esto significa que hay un cierto sesgo de exteriorización que lo que hace es culpar mucho más a los países de origen, a los países productores, que a aquellos países que consumen. Y esto es como un posicionamiento de un discurso mediático. Y este discurso mediático es un discurso que también tiene un posicionamiento político, ¿no? Entonces se plantea que es en el sur global donde se produce, donde hay estas redes de traficantes que son una gente muy mala y que hay que combatirlos porque además ya no son solo cárteles, sino que además son grupos terroristas y hay que combatirlos. Claro, esto nos oculta la mitad de la historia. Y también políticamente elude la corresponsabilidad de un mercado que es lícito, pero que funciona como cualquier otro, que tiene una demanda
que motiva y que dinamiza una oferta. En este sentido, pues lo que se puede ver es que estas justificaciones lo que hacen es generar la voluntad, la aquiescencia y el beneplácito de las sociedades que dicen, bueno, se está luchando contra el narcotráfico, ¿dónde están los países que producen? Se están haciendo como eventos, se están tomando acciones, hay una voluntad decidida. Claro, para los menos entendidos, esta demostración de voluntad podría ser como suficiente para respaldar a un gobierno. Sin embargo, claro, quienes estamos más dentro del tema vemos que esto podría ser, no solo es insuficiente, sino podría pasar incluso por un montaje en determinados espacios y con determinadas acciones, porque entendemos que un mercado pues se moviliza por la demanda y por la oferta, se requiere acciones técnicas, políticas públicas basadas en evidencias, se requieren otras acciones para luchar contra el narcotráfico que no se están tomando. Se recurre a una muletilla que ya se ha mostrado como en varias circunstancias, en varios casos históricos, que es la muletilla de la militarización y la mano dura para luchar contra el narcotráfico, y vemos que eso no ha dado resultado, ¿no? Entonces estamos como en un loop argumental donde volvemos a reforzar la lógica de la mano dura en los países de oferta, donde los grupos narcotraficantes son solamente del sur global, y es un loop que no nos ha dejado ver de manera más técnica la lucha contra el narcotráfico y contra el consumo problemático de drogas. Entonces, creo que ahí hay mucho trabajo por hacer. Necesitamos desentrañar estos discursos, necesitamos visibilizar como el enredo o este loop en el que se encuentran y desmontar pues los argumentos falaces sobre los que se sostienen. Y sobre todo tomando en cuenta lo que siempre se ha venido denunciando, el verdadero funcionamiento de la DEA y los intereses que con ello maneja esta agencia que supuestamente combate el narcotráfico, pero que su fin sería otro. Me gustaría, Yanni, proponerte revisar nuestra leyenda para también analizar este otro escenario. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, sentenciaba esto de manera puntual ante la agresión de Estados Unidos con el despliegue de 8 buques y más de 1.200 misiles apuntando a la República Bolivariana de Venezuela en el Mar Caribe. Ella decía a los departamentos de guerra del gobierno de Estados Unidos, de Trinidad y Tobago, al gobierno de Guyana, tómenlo con calma, no se atrevan, ni se les ocurra. Se están prestando para los planes perversos de una agresión contra el pueblo de Bolívar y se están prestando para desestabilizar el Caribe y a este continente. Yanni, el despliegue de esta agresión militar, de presión militar extrema que lleva adelante Estados Unidos, la Casa Blanca, en esta región del Caribe, que además sobre esta región pesa la proclama de la CELAC del año 2014 que declara la región como una zona de paz, y una violación flagrante además del Tratado de Tlatelolco por el despliegue de un supuesto submarino nuclear en la región. ¿Qué hay detrás de esta supuesta lucha contra las drogas que ya hemos visto que el fin no es ni la incautación ni eliminar la droga, porque es un negocio para Estados Unidos? No, lo acaba de decir y lo acaban de reconocer. O sea, la idea es cambiar el régimen, es lo que indican ya por lo menos de manera más honesta. Es decir, buscar una excusa para la intervención, para el despliegue, ocultando y escondiendo que las grandes toneladas de estupefaciente y de droga no se mueven por esas barcazas que acaban de mostrar. Ese negocio cambió hace muchísimos años, décadas diría yo. Hoy se utilizan los puertos legales, empresas legales, contenedores legales para contaminarse con toneladas de droga, dejar que 2 o 3 contenedores caigan y pasar 10. Ese negocio está más que, digamos, edificado. Por eso es por los puertos por donde está transcurriendo la mayor cantidad del tráfico de estupefacientes, lo decías, de Ecuador, pero también lo tiene Colombia en varios puertos, incluso el de Cartagena, que es turístico. Pero qué decir de los puertos que reciben la mayor cantidad en Europa, que es el de Amberes y es el de Ámsterdam, en España, en Portugal. Es decir, son los puertos legales los que están recibiendo esta tonelada. Entonces, decir que se mueven unos buques de guerra es
claramente un intervencionismo militar en la región, es desestabilizar, y lo que buscan básicamente es una causa bélica. Lo que buscan es que haya cualquier escaramuza para poder intervenir y atacar. Lo decías ahorita con relación a los cárteles locales norteamericanos, y también quería agregar, además de la gran investigación del profe Esquivel, el que hace poco sacó el veterano de guerra de Irak, Sihar, denominado The Fort Bragg Cartel, y allí dice que son los soldados, marines, aviadores e infantes de marina norteamericanos los que hacen parte de esa red local a nivel de Estados Unidos y que mueven el estupefaciente a nivel local. Es decir, no es un mito que existan carteles norteamericanos, gringos, internos. Lo que hay es ausencia de investigación, ausencia de medios que visibilicen esa problemática interna y de cárteles, porque no son los carteles suramericanos los que están distribuyendo. Dani, es más fácil. Pero esta es una investigación que no se hace de manera deliberada. ¿Eso es lo que nos quieres decir? Claro, no se visibiliza, está identificado. ¿Qué hace la DEA? La DEA identifica las rutas, pero no las visibiliza. Contacta a los narcotraficantes, pero no los detiene. Eso es lo que hace en la región. La DEA tiene contactos. Yo como abogado he participado en intermediaciones. ¿Qué son intermediaciones? Te busca alguien de la DEA para que tú le mandes una razón a una persona. Y por intermedio de un abogado o por intermedio de personas logren encuentros. Porque recuérdense que estos agentes tienen inmunidad diplomática. Entonces ellos pueden entrevistarse con narcotraficantes, con traficantes de armas. Descubren la red, pero no la detienen. ¿Cuándo la detienen? Luego de 5 años, cuando ya no les son útiles a sus intereses. Entonces, claro que no hay una intención de identificarla, pero no para desmantelarla, sino para manipularla en beneficio de los intereses de la DEA y de quien esté al mando. En este momento, por ejemplo, nótese que es Marco Rubio el que está en cabeza de ese presunto movimiento de buques y de cartel de los soles, que surge de la nada, que no tiene una estructura, que presuntamente está en cabeza de un presidente, pero no hay ninguna evidencia, o sea, no te presenta ninguna evidencia, y es lo que permite a estas personas entonces poder funcionar en nuestros países sin ningún tipo de control, porque no la tienen, la DEA no tiene control en Colombia. Esto no es gratuito, pero tampoco lo tiene ninguno de nuestros países, porque ese es el convenio que se suscribe. Si uno de los agentes de la DEA pudiese ser procesado en nuestros países por las acciones ilegales que hicieran, ya no harían presencia allí. Más que hay que sumar el dato, Yanni, y no olvidarse que Marco Rubio tiene un cuñado casado con su hermana que fue sentenciado por narcotráfico. Y ese es un tema de los cuales también los medios de comunicación no hablan. Un secretario de Estado que hoy amenaza la independencia y soberanía de la República Bolivariana de Venezuela. Ese es otro tema también que muy pronto abordará el mapa también como análisis. Gracias, Yanni. Gracias a Carla por habernos acompañado con sus análisis y sus investigaciones para poder conocer si realmente Estados Unidos lucha a favor o en contra de las drogas. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Impunidad. Hay toda una estructura financiera donde los verdaderos beneficiados del narcotráfico internacional no son los pequeños productores ni los eslabones visibles del crimen organizado, sino grandes actores financieros, corporativos y bancarios que operan con total libertad desde bancos offshore, paraísos fiscales y redes transnacionales de corrupción, y muchos de ellos dentro del propio territorio estadounidense. Actores que permanecen prácticamente intocables mientras la criminalización recae sobre países y comunidades del sur global, como una estrategia de presión militar. 2. Pretexto. Países como Ecuador y Colombia, con quienes se mantienen tratados que garantizan presencia militar estadounidense, acuerdos de cooperación, además con operación directa de la DEA, identificada como la agencia que impulsa y se beneficia de la droga y el lavado de dinero. Es la más grande, identificada como cártel de la droga de los propios Estados Unidos. Es algo que la Casa Blanca trata de esconder. 3. Estrategia. A ese discurso hegemónico
político que respalda la fallida guerra contra las drogas a lo largo de más de 4 décadas solamente ha servido de manera profunda a esos intereses del capital transnacional. El mayor pretexto para intentar apropiarse de los recursos estratégicos y territorio. A eso se debe el involucramiento de Guyana, Trinidad y Tobago, que intentan seguir el juego geopolítico a Estados Unidos para intentar acabar con la revolución bolivariana. Soy Paola Pérez y nos vemos en una siguiente edición del Mapa.